Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estudio bíblico de los ángeles. Hoy en esta sección continuamos en este precioso estudio, los ángeles malos, como la Biblia los describe, ángeles caídos, los demonios y sus ángeles. Hoy a la luz de la palabra de Dios veremos en esta clase Satanás el tentador, dentro de lo que estamos estudiando, los 29 nombres y títulos de Satanás. Y vamos a ir continuando hasta que el Señor nos permita cuáles son las operaciones, qué es lo que hacen, cómo ejercen en el hombre, cómo influyen en el hombre. Y pues a la luz de la palabra de Dios lo vamos a ver sin descuidar nuestra oración y la comunión con el Padre Celestial. Bueno, pues vamos a continuar, no sin antes leer parte del Salmo 126. Seguido de esto, yo le invito a junto conmigo, elevemos una oración y que el Señor nos siga guiando. Dice el Salmo 126: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos que tu palabra ha sido inspirada por tu Santo Espíritu. Creemos que somos nuevos, nacidos de nuevo. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nuestra vida junto con nuestro espíritu, que nos guía a una completa unidad en Cristo Jesús para glorificar a ti, Señor, al Padre Celestial como al Hijo. Señor, en este día sabemos que podemos descansar en ti de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras necesidades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Presentamos delante de ti a nuestra familia, a nuestros hijos, sabiendo que tú nos tienes en tus manos. Bendecimos al presidente de la República, oramos por la salvación de cada jefe de Estado, por cada alcalde, cada presidente municipal, así como cada persona que está en la Cámara de Diputados y de Senadores. Bendecimos a la nación de Israel. Oramos para que el Señor se muestre en su corazón y declaren a Jesús como su Salvador personal. Él es el Mesías prometido, Él es el Cordero de Dios, Él es el gran yo soy. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya hemos estudiado 24 nombres y títulos de Satanás. Y vamos a continuar con los que nos enseña la Biblia. No olvide, le invito a que tenga su cuaderno, que tenga la Biblia al lado de usted, porque cada uno de los nombres o de los títulos que hemos de estudiar no son por opinión propia, de ninguna manera nos atreveríamos a hacerlo, sino que cada uno de ellos, de los que hemos estudiado, son los que enseña la palabra de Dios. Hay unos que tienen algún término o alguna pronunciación semejante o algún título muy parecido, pero que a raíz o en el estudio de las Escrituras nos muestra la semejanza o la diferencia entre uno y ellos. ¿Por qué es necesario, como nos hicieron en algún momento la pregunta a través de las redes sociales, por qué tengo yo que estudiar pues los nombres o títulos de Satanás? Pablo contestó que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Hemos estudiado qué son los ángeles santos, cómo operan y para qué operan, y sabemos que son para la gloria de Dios. No hay redención para ángeles santos, ni para ángeles caídos, ni para demonios, ni para los que están en prisiones, pues presos, ¿no? Prisiones eternas. ¿Qué es lo que hacen los ángeles santos y qué es lo que les es permitido a los ángeles malos, a los demonios? A pesar de que nosotros vemos el engaño de Satanás, que es muy sutil, la Biblia, que es perfecta, nos enseña con claridad, hermosamente, cómo puede ser esa artimaña, esos engaños de Satanás que le quieren robar la gloria a Dios.
y que están detrás de las religiones, de las sectas, de la brujería, de la hechicería. Alguno podrá decir, sabes, pues yo sé que la brujería, la hechicería, la santería y pues la magia negra pues son malas, ya no tiene que decirme usted que pues que ya es malo, ya me di cuenta. Bueno, pero ¿cómo opera? ¿Cómo puede engañar si Satanás se viste de luz? Entonces el peso es mucho mayor en poder, en autoridad del Señor Jesucristo, porque aunque Satanás es un hombre fuerte, Jesús es mucho más fuerte. Todos los ángeles malos son criaturas, incluyendo Satanás. Jesucristo no es una criatura, es Dios por sobre todas las cosas. Entonces, hermosamente vemos a través de este estudio cómo el Espíritu Santo va aclarando y pues enseñándonos tantas cosas en su soberanía, en la soberanía de Dios, y que nosotros dispongamos nuestro corazón siempre para darle la gloria a Dios. Vamos a ver el título número 25 y que se describe en Juan capítulo 12, versículo 31. Y en estos pasajes, tanto en Juan capítulo 12, voy a mencionarlos, verso 31, Juan capítulo 14, verso 30 y Juan capítulo 16, verso 1, en estos pasajes se nos enseña, por la ordenanza de Dios, su soberanía, Satanás es el príncipe, ¿verdad?, espiritual de este mundo. Y vamos a leer Juan capítulo 12, verso 31, y vamos a ver dos palabras muy interesantes a la luz de la palabra que están en la misma escritura, y que al abrir el diccionario griego nos vamos a ver el alcance que tiene este príncipe, un alcance limitado, pero veremos más claramente cómo en la soberanía de Dios nada se mueve sin el permiso de Él. Vamos a leer pues Juan capítulo 12, verso 31. La Biblia nos enseña en Juan capítulo 12, verso 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Lo vuelvo a leer. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, primer palabra a subrayar o anotar en su cuaderno. Ahora el príncipe de este mundo, segunda palabra en este versículo, mundo, será echado fuera. Esta palabra que nosotros encontramos, príncipe, se traduce al lenguaje actual español como soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad, y es el gobernador espiritual de los hombres caídos. Si nosotros leemos Juan capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús confronta a un grupo de personas religiosas que, además de ser groseros, blasfemos, decían que ellos no eran hijos de fornicación y que dónde estaba su padre, estoy parafraseando. Entonces en Juan capítulo 8 el Señor Jesucristo les contesta, bueno, mi padre y yo no somos de este mundo, ustedes son de este mundo. Y también les enseña a este grupo en el que eran blasfemos, mentirosos y groseros, que hacían las obras de su padre. Y ellos contestando, nosotros no somos hijos de fornicación, atacando al Señor Jesucristo y siendo groseros. Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. Y bueno, ustedes hacen las obras de su padre. Su padre es Satanás. Entonces, este príncipe, este gobernante espiritual, es el padre, es el príncipe de todos aquellos que han negado a Jesucristo, que completamente rechazan a Jesucristo y que hacen las obras del diablo. Roban, delinquen, completamente viven para el pecado, están saturados, gobernados por la inmoralidad, son completamente de manera voluntaria que se entregan a los placeres pecaminosos, son personas inmorales, son completamente ciegos voluntarios. Estos son gobernados por este príncipe espiritual llamado Satanás. Ahora vemos en Juan capítulo 12, verso 31, la palabra mundo. Esta palabra mundo literalmente o figuradamente se refiere a este mundo. Este término mundo se usa aquí en el sentido del sistema global, hostil a Dios bajo el dominio de Satanás.
Es decir, usted puede decir, oiga, permítame, como las plantas, los árboles. Se refiere completamente a las estrategias, al sistema global, a todo aquello que va en contra de Dios y que está bajo el dominio de Satanás. Y como un ejemplo, acompáñeme por favor a la primera carta de Juan, en el capítulo 5, antes de Apocalipsis. Primer carta de Juan, después de Pedro. Primer carta de Juan, capítulo 5. En el verso 19. Dice la Biblia: sabemos que somos de Dios y el mundo entero, es decir, el cosmos, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué está diciendo? Juan dice que hay dos tipos de personas, de acuerdo a lo que dice en el Evangelio de Juan y en primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, que acabamos de leer. Según Juan, solo existen dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan capítulo 8, versículo 44, Efesios capítulo 2, todos aquellos que están bajo el control, el dominio, de manera voluntaria, se han entregado a Satanás. Cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano que es el dominio de Satanás. Alguna persona podrá decir, no, es que todos somos hijos de Dios. Está equivocado. Solamente aquellos que reciben a Jesús como su Señor y como su Dios son aquellos que reciben el regalo, el privilegio de ser hijos absolutos de Dios. Como el mundo entero está bajo el sistema de maldad que pertenece a Satanás, los cristianos debemos de evitar siempre su contaminación. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que nos aislemos? No. ¿Que hagamos un convento? Tampoco. Que no participemos de las obras que ofrece el mundo. Llámese alcohol, droga, pornografía, pecado. Todo eso es destructivo. Alguien podrá decir, oye, ¿sabes? ¿Qué de malo es de que yo me emborrache y a nadie le hago mal? Bueno, y si revisas la vida, te estás destruyendo. Y si revisas también tu vida, y si eres casado, hay una crisis quizá moral, espiritual y después económica por causa de las borracheras. Igual y ya no va a haber tampoco ni zapatos ni alimento en tu casa. Y tú puedes decir, tengo todo el dinero del mundo, no pasa nada, pero tu vida está destrozada. Todo aquello que forma parte del gobierno de Satanás completamente está dentro de las estrategias de este mundo. Y este gobierno, ¿sabes cuándo comenzó? En Génesis capítulo 3, con los malos resultados que van a continuar hasta donde se describe Apocalipsis capítulo 20, donde es el juicio final. Vamos pues, hermanos santos, con el número 26 en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Ya hemos visto varias veces este pasaje, hay tremenda enseñanza, hay mucha enseñanza. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, y en lo que está usted buscando esta porción escritural, quiero decirle que cierto, hay personas involucradas en el alcohol, en drogas, es verdad. ¿Cómo es posible? Oye, por tristeza se emborrachó o por algo pasó esto. Mire, quiero decirle que hay sanidad y restauración en el nombre de Jesús. Pero lo que Satanás usa como la droga, el alcohol, el sexo fuera del matrimonio, la pornografía, que se lo denomina como estrategias del mundo, los placeres del mundo, no son más que para destruir. Una persona, haciendo un paréntesis antes de entrar al número 26, una persona después de alcoholizarse, después de drogarse, entra en un estado emocional depresivo. Culpa, y el otro que es igual le dice, oye, no mataste, no robaste, pues es la cruda moral que le llaman, perdóneme el término. ¿Sabe usted que todas las drogas conducen a un estado moral depresivo, emocional? Conducen a un estado que no es sano. Entonces, Dios mío, alguien puede decir, es que Dios inventó el vino, Jesús inventó el vino, hay una boda. No tiene nada que ver. Eso, lo que se describe en las bodas de Canaán, se refiere completamente a la salvación que Jesús convierte en la parte humana,
usado el Espíritu Santo, el poder de Dios. El agua la convierte en vino, que tipifica la vida, la convierte de lo sencillo, de la palabra de Dios a la vida eterna, convierte al hombre en muerto en vida eterna. A eso se refiere las bodas de Caná. Entonces, cuando nosotros no conocemos la Biblia, pues buscamos muchas veces un pretexto para justificar nuestro pecado. Entonces siempre hay respuesta para el caído, hay respuesta para la persona que moralmente se pueda sentir mal. Alguno que es cristiano pues se siente triste, cante alabanzas. Alguno se siente enfermo, vaya con los ancianos, haga oración. La oración del justo puede mucho. Vamos al número 26 y leemos Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Vuelvo a leer el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos. Este es el número 26. Vimos pues que Apolión en el contexto de Satanás es el rey. Esta palabra rey en el original se traduce al lenguaje actual español, rey, como alguien que tiene poder, alguien que es soberano relativamente o figuradamente, es un rey, mediante la noción del cimiento de autoridad, de poder. ¿Pero sobre quién? Entonces Satanás tiene poder, Satanás tiene autoridad, permitidas por Dios. Satanás es príncipe, es rey sobre los demonios, como también en Mateo capítulo 12, verso 24, Satanás es rey, príncipe de los demonios. Aún peor que los desastres naturales o políticos presentados en las primeras 4 trompetas son los poderes espirituales del mal, simbolizados aquí en una visión basada en Joel. Estos poderes son guiados por Satanás. Le vuelvo a repetir, Satanás tiene poder, tiene autoridad, permitidas por Dios. Satanás es descrito aquí como un ángel en Apocalipsis 9:11. Es un ángel caído, lo estudiamos en Apocalipsis 9, capítulo 9, versículo 11. Se convirtió en el asesino de la humanidad. Lo vimos en Juan capítulo 8, versículo 44. Y como ya hemos estudiado, Abadón es la palabra hebrea para destructor. Y Apolión es la palabra griega para destructor. Y se le puede referir irónicamente al falso dios Apolo, llamado Parnopolios, literalmente rey, príncipe de las langostas, que se traduce, ¿verdad? Las langostas no tienen un rey ni un príncipe. Entonces se refiere a demonios, es el príncipe, es el rey, es el demonio de los demonios, es el rey, el príncipe de las langostas. Y Dios concede a Satanás una medida de poder para que éste gobierne su reino de maldad. Y de acuerdo a lo que leímos también aquí en Apocalipsis capítulo 9, solo que en el versículo 1, Dios le da a este ser, descrito como Apolión, la llave del abismo. Fíjese usted qué interesante. Entonces él no tiene como que la autoridad para hacer esto, aquello. Él solamente en la soberanía de Dios, permítame el término, es el diablo bajo el servicio de Dios. No hace nada sin el permiso de Dios. Como la plaga divina que nosotros leímos en Éxodo capítulo 10, esa plaga divina de langostas de Egipto, estos poderes son los juicios de Dios sobre los hombres malos y están sujetos a sus propios soberanos de Dios. Es decir, Dios puede enviar demonios. Dios puede permitir a una persona que sea influenciada por demonios. Eso es clarísimo. En Apocalipsis capítulo 9, verso 3, les dio poder. Ellos son los demonios de Satanás, dice en Lucas capítulo 10, en el verso 17 hasta el verso 19. Y se les llama a los demonios, aquí en estas porciones, en Lucas capítulo 10, escorpiones. Entonces ya tenemos varios términos acá. Rey, Apolión, nada más en estos pequeños tramos. En Lucas vemos que se le describe como escorpiones.
No, entonces pues cuando se les manda el Señor Jesucristo a predicar el evangelio, que pisarán escorpiones, se refiere a demonios. Fíjese usted, como los miembros de una nube de langostas que entenebrecieron el mundo. O sea, los demonios tienen permiso de actuar. Apocalipsis 9:2, Éxodo capítulo 10, verso 15. En Joel capítulo 1, verso 4, puede ser una nube de demonios, es decir, al servicio, ¿verdad? Con una autoridad, algo permitido por Dios. Y como los angélicos adoradores de Dios en Apocalipsis 9:4, así estos espíritus malos están descritos simbólicamente como compuestos por rangos humanos y animales. Así como hay ángeles santos que tienen jerarquías, que Dios les ha dado trabajo, unos están, ¿verdad?, en el tercer cielo alabando, adorando, diciendo santo, santo, santo. Los que se rebelaron, los que están bajo el dominio de Satanás, bajo el príncipe de este siglo, de este mundo, no del mundo, de este mundo. Los que son voluntariamente, que fueron arrastrados por la cola, dice Apocalipsis 12, del dragón, entiendas el demonio, que los arrastró, los obligó bajo su autoridad y poder a rendirle servicio. Todos estos oprimen inclusive a humanos, tienen su trabajo y en muchas partes de la Biblia, como le digo, se les puede describir como escorpiones, como langostas. Seducen a los hombres con los placeres. Fíjese usted lo que hacen estos demonios. Seducen a los hombres con los placeres, hacen guerra contra la humanidad, de manera que los escorpiones atormentan a los hombres y la mayoría de los aguijones de los escorpiones no son mortales, pero causan un intenso dolor. Esto es a manera de ejemplo, como dice la Biblia. Así las fuerzas de este rey, que es el nombre que estamos viendo, el diablo, traen grandes miserias psicológicas y espirituales, a tal punto que la gente muchas veces prefiere la muerte a la vida, aunque a menudo no está dispuesta muchas veces a quitarse la vida, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 9:6. Dios concede un tiempo limitado a los demonios para infestar a la tierra. Eso se describe en Apocalipsis 12:12. Entonces estos escorpiones, estas langostas que tienen su rey, que este rey es Satanás, que están a las órdenes de él, pero Satanás está a las órdenes del Dios Todopoderoso. Es verdad, oprimen, es increíble, pareciera algo impresionante donde usted ve la marquesina con luces, atractivo, todo muy bonito, entre comillas, y entonces se mete a ese lugar y está completamente oscuro, alcohol, drogas, sexos, cae en la seducción y luego viene la opresión a través del alcohol, de las drogas, después en el terreno emocional, hay un desequilibrio emocional, se busca la muerte, luego vienen los suicidios. Eso es algo progresivo, amado oyente, y que es completamente usado por los demonios, el diablo. ¿Por qué? Porque él viene a matar, a robar, a destruir, a robar y a matar. Ha sido mentiroso. Puede inclusive a través de una persona influenciarlo y decirle, ¿qué de malo, qué tiene de malo que vayamos y tengamos relaciones sexuales con otras muchachas que no son nuestra esposa? ¿Qué de malo tiene robar? ¿Qué de malo tiene hacer esto? Todo el mundo lo hace y no les pasa nada. Seducen, le muestra una oferta impresionante, pero no le muestra la consecuencia del pecado. Tal vez, ¿verdad?, el tiempo de la vida de una langosta es de 5 meses o la temporada del año en la que predominan más. Cristo impide a Satanás dañar a aquellos que le pertenecen como su Israel espiritual, porque ellos han vencido al diablo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Y como una visión de las langostas de Joel, esta visión llama a los pecadores a volverse de Satanás, dejar el mundo, ¿verdad?, y volverse al Señor Jesucristo en arrepentimiento. Es decir, usted no va a encontrar en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el sexo fuera del matrimonio, no va a encontrar paz, amigo. Realmente este mundo está controlado, dice Efesios capítulo 2, está siendo influenciado, gobernado por el príncipe de este mundo. Y el que hace las obras del diablo es hijo de ira, hijo de la oscuridad.
Y Jesucristo, que es luz, vino a salvar lo que se había perdido. En realidad, la oferta sigue vigente. La paga del pecado es la muerte y la oferta es el regalo de Dios, la vida eterna. Usted puede estar semanas enteras saturándose, buscando la fama, la popularidad, seducido por lo que el mundo ofrece, aplausos, fanfarrias, dinero, revistas, sale usted en tantas cosas, y después de eso su alma vacía. Y busca placeres diferentes, busca emociones diferentes, busca otras cosas diferentes y las acomoda a las modas para que no sea usted objeto de señalamiento, y hace aparentemente obras buenas para que diga no soy tan malo. Pero todas esas estrategias y estratagemas, trampas, son del diablo. Y Jesucristo vino a dar luz, vino a dar libertad a los cautivos, y es una libertad total. Y Jesucristo llama a todos aquellos a venir a esa paz. Y Jesucristo dijo, yo doy paz, pero no como el mundo la da. Yo doy esa verdadera paz, esos pastos verdes en los que usted ya no puede ser presa, ¿verdad? De la depresión, del futuro del mundo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Gente angustiada, miedo a la muerte, miedo al desempleo, miedo a quedarse solo, miedo, esos son completamente algo que le está atormentando. Y que solamente Jesucristo, al recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, hay una certeza, hay una seguridad. Viene el Espíritu Santo, le busca usted con todo su corazón, se empieza a empapar de la palabra de Dios, toma un estudio devocional a diario, toma un estudio discipulado una vez por lo menos a la semana, empieza a llenarse, saturarse de la palabra de Dios. El gobierno del Espíritu Santo empieza a tomar control sobre su vida, de tal manera que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda su corazón y sus pensamientos. Pero si empieza de menos a dejar, a minimizar la oración, a minimizar la palabra de Dios, a minimizar los estudios devocionales, cree que ya se la sabe, cree que ya puede sacar la chamba, cree que ya puede hacer esto, cree que lo hace monótono, rutinario, ya empieza a perder la sensibilidad. Y ya no sabe, ¿verdad? En serio, si está haciendo las cosas para Dios o las está haciendo de una manera mecánica. ¿Por qué? Porque ya no está en el Espíritu. Y eso es terrible, porque ya está cuidando lo que ve el ojo físico, ya no cuida lo que ve Dios en su interior, porque ha sido ya seducido. Pero hay libertad en Cristo Jesús. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Dios guarde las apariencias, Dios nos guarde de empezar a hacer las cosas monótonas, rutinarias, y luego de repente viene el sacudimiento y preguntamos ¿por qué? Vamos al número 27. Hay tres citas. Vamos a dar referencia de dos y una la leemos. El número 27 de los nombres y títulos de Satanás lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 10, y quizá este es el más común. Mateo capítulo 4, versículo 10. La Biblia dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo capítulo 4, versículo 10, así como en Apocalipsis capítulo 20, leemos el nombre de Satanás. Y este nombre tiene su origen, es un nombre de origen caldeo. Se traduce acusador, como diablo. Satanás, de acuerdo a lo que leemos, y usted lo tiene en su pantalla, Satanás, ¿verdad? Es el nombre usado con mayor frecuencia y hace alusión al diablo. Fíjese usted, aparece 18 veces en el Antiguo Testamento y 36 veces en el Nuevo Testamento el nombre de Satanás. Básicamente significa adversario, enemigo o alguien que siempre está en oposición. Desde el momento de su caída espiritual, esa caída moral de Satanás que se describe en Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 14, hasta el juicio final en Apocalipsis 20, Satanás ha sido el principal incitador, instigador,
perpetrador de la agresión maligna, tanto en contra como en el seno de los propósitos y los planes de Dios. Satanás es el primero en oponerse, en ir en contra, y usa a sus siervos, sus discípulos, ¿verdad? Tanto a demonios como también a sus discípulos. ¿Cómo? Sí, si hay discípulos de Cristo, Satanás tiene discípulos. En Juan capítulo 8 se nos enseña también que si de veras esas personas a las que confronta Jesús fueran hijas espirituales de Abraham, las obras de Abraham harían, que son obras de fe, obras de arrepentimiento. Ellos hacían las obras del diablo, eran mentirosos, eran ladrones, eran inmorales sexualmente hablando, eran inmorales socialmente hablando. Las obras del diablo hacían. Entonces, alguien que incita, que mueve, ir en contra del orden, ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Dios establece, ¿verdad? A través de discípulos, de evangelistas, de pastores, de profetas, de los ministerios que se encuentran en Efesios, Romanos y Corintios. Satanás también capacita. La iglesia, Dios la usa para alimentar de verdad a sus discípulos a fin de que lleguen a la estatura del varón perfecto hasta que Él venga. Usa la palabra de Dios. Satanás la tuerce y va a estorbar y va a querer estorbar. Por eso es importantísimo que un hijo de Dios se discipule. Y nada más usted conteste en su interior. ¿En qué discipulado está tomando? No es como ir a misa, que se mete a cualquier estudio o en cualquier estudio ya cumplí. No es así. Es que voy al estudio de las 9 o hoy no pude, voy al estudio de las 8. Hoy no pude, voy al estudio del miércoles, de melón, de sandía y de fresa. Usted tiene que tener una formación espiritual guiada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, porque si es hijo, el deseo del anhelo del Hijo de Dios es mantener una comunión íntegra a través de la oración y la palabra de Dios. Qué interesante es, ¿verdad? Que como vemos un mundo permeado de maldad, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Confusión moral. Un mundo que prefiere la muerte en lugar de la vida. Un mundo que prefiere la rebelión en lugar de la justicia. Un mundo que mayormente de las personas justifican una vida de desorden por causa de cosas pasadas en lugar de buscar a Dios. Bien dice Apocalipsis, bien dice Mateo. No se arrepintieron de sus obras, a más de eso blasfemaron contra Dios y siguieron en sus obras de pecado y de maldad. Pero a esos aún inclusive en la misericordia de Dios está esperando que vengan a un genuino arrepentimiento y que el Espíritu Santo les convenza diciéndoles: solamente Jesucristo te da abrigo, solamente Jesucristo te da el perdón de tus pecados a través de su sacrificio en la cruz, solamente Jesucristo te da esperanza, solamente Jesucristo te da esa vida eterna. Amigo, usted puede estar formando marchas, usted puede estar formando religiones con un propósito únicamente no el propósito de Dios. Usted puede ir en contra de las autoridades eclesiásticas. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? Judas lo dice, Pedro lo dice, no son hijos de Dios, son apóstatas, nubes sin agua, seductores, con ojos llenos completamente de avaricia, ojos llenos de inmoralidad, de lascivia, seducen a las almas inconstantes. La importancia del discipulado. Vamos a Génesis capítulo 3, y en lo que usted busca el verso 1, voy a mencionar varias citas en las que se describe el título número 28, que es la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 1, así como en el versículo 4, en Génesis capítulo 3, versículo 13 y 14, en Isaías capítulo 27, versículo 1, así como también nosotros vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, hay muchas citas en las que se describe
se le nombra a Satanás como la serpiente. Y la serpiente, vamos a leer este versículo, si usted me hace favor de acompañar, usted ahí donde se encuentra con su mirada en la Biblia, y yo lo leo audiblemente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Serpiente, aunque los nombres de Satanás, diablo y maligno no se usan en Génesis capítulo 3, el simbolismo de la astuta, la serpiente antigua, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1, se identifica inequivocadamente con el diablo o Satanás en 4 ocasiones posteriores. Esta serpiente, un animal escurridizo que muerde al caminante cuando menos se da cuenta, ¿verdad? Porque la serpiente no va a decirle, ahí voy contra ti y te voy a morder. No, lo mismo es el diablo. Anda como león rugiente buscando a quién devorar, y no le va a avisar. Satanás no se tienta el corazón, si es que tuviera corazón, para atacar a una persona. Es considerado en el folclore popular, la serpiente, como un animal especialmente maligno. Y escúcheme con atención, es considerado traidor, porque la serpiente ataca sin que usted se dé cuenta. La tradición ha visto en este relato la primera personificación simbólica del diablo, la serpiente. Es cosa cierta que fue el diablo quien sedujo a Eva, y el diablo y Satanás es la serpiente antigua. ¿Dónde lo leemos? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, solamente lo menciono. Y un espíritu maligno, por creación, el ángel de luz, e inmediato asistente del trono, al trono de Dios. Pero su pecado lo convirtió en apóstata, me refiero a Satanás, a la serpiente antigua, en su primer estado, y un rebelde contra la realeza y la dignidad de Dios. Es un traidor. Entonces, todos los que operan, que son manejados por Satanás, son traidores, alborotadores, llenos de demonios, blasfemos, mentirosos, ladrones, seductores. Alguno podrá decir, yo nada de eso soy. Con el hecho de que usted rechace al Señor Jesucristo, Dios mío. Génesis capítulo 3, versículo 1, lo leo de nuevo para ver la pregunta que se encuentra en el versículo. Pero la serpiente, es decir, el demonio, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjese usted, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? Es interesante la pregunta que hace Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ¿Dios te dijo eso? Satanás de hecho dijo, voy a parafrasear, ¿es cierto que Él os ha privado de los deleites de este lugar? O sea, ¿cómo? Te lo doy, pero no lo toques. Fíjese usted el mensaje perverso, valga la expresión, satánico, demoníaco, mentiroso, seductor del diablo. Con que Dios te dijo, no tengas relaciones fuera del matrimonio, es un ejemplo. Con que Dios te dijo, no robes. Ah, bueno, entonces, ¿cómo se van a multiplicar? O sea, mentiroso. Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber algún error, es lo que dijo Satanás. No, ¿cómo crees? O sea, Dios te puso en el huerto, hizo los árboles, pero Dios te dijo que no quieras nada de eso. Creo que hay un error, ¿no? Creo que se equivocó Dios. Es un mensaje envuelto de mentira. Es exactamente como cuando el apóstol Pablo textualmente advierte a la iglesia que está en Galacia. Si yo mismo me les aparezco, o un ángel se les aparece y les menciona, les dice, les anuncia un evangelio diferente, el tal es maldito. Y en el versículo 10, ¿qué dice Pablo? O hago el favor a Dios, o le hago el servicio a Dios, o a los hombres. Si yo sirvo a los hombres,
no sería siervo del Señor. Entonces Pablo les está diciendo, no les extrañe, estoy parafraseando, por favor vean la palabra de Dios, empápense de las escrituras, como la iglesia en Macedonia, vean ustedes lo que dice la Biblia, no se la crean. Él no confiaba ni en su propia sombra, por decirlo. ¿Por qué? Porque si les está diciendo, si yo me les aparezco y les enseño otro evangelio, pues es una maldición. Si se les aparece Juan Diego en patines y les dice, ven y adórame y hazme un altar en un cerrito, eso no es mensaje de Dios. Y Satanás le estaba diciendo por medio de la serpiente que emposeyó a Eva, creo que Dios se equivocó, fíjate. Ese no es el mensaje correcto, entonces Dios no es tan bueno. Es un mensaje pervertido. Es el primer mensaje registrado en la palabra de Dios. Un mensaje corrupto, un falso evangelio, un mensaje descompuesto, un mensaje podrido que conduce a la muerte. Y cuando alguien se anuncia diciendo, ¿saben qué? Ejemplo, es que Jesús hizo esto, aquello, lo otro. Ahora los mensajes a través de que se aparezcan imágenes, acá se hay unción, es un mensaje diabólico. Tiene que usted comparar todo lo que el ponente de la palabra de Dios está diciendo con la palabra de Dios. Lo dijo fulano de tal, qué bueno, quis, felicidades, pero usted siempre compárelo con la Biblia. Lo dijo Mengano, felicidades, compárelo con la Biblia. Verdaderamente tenemos que comparar todo con lo que dice la Biblia. Satanás insinuó, dudó, hizo dudar acerca de la comprensión que Eva tenía sobre la voluntad de Dios, manifestándose como ángel de luz, dice segunda carta a los Corintios capítulo 11 en el verso 14. ¿Para qué la sedujo? Para conducirla a una supuesta interpretación verdadera, supuesta. A rato, ¿qué son las tablas de oro? ¿Verdad? Que se le aparecieron a una persona y que le dio unos lentes para traducirlas, no del hebreo, no del arameo, una lengua extraña, al inglés. Entonces le apareció Moroni, ¿verdad? Por medio, le habló mormón, Dios mío. Eso es gravísimo, es el otro evangelio, no hay otro evangelio. Hay un solo mensaje, hay un solo bautismo, hay un solo nombre en que podamos ser salvos, Jesucristo nuestro Señor. Ahora resulta que Judas escribió un evangelio. Resulta que Judas y que María Magdalena escribieron otro mensaje. Cuando nosotros nos vamos a la historia, resulta que quienes escribieron esos supuestos evangelios fueron 400 y 500 años después de que físicamente estuvieron Jesús, María Magdalena, Judas en la tierra. Y que no fueron quienes escribieron esos mensajes. A más de eso, no fueron escritos ni en hebreo ni en griego, fueron escritos en copto, una lengua egipcia antigua. Resultado, es una mentira. Vamos a Mateo, a Lucas, en el Nuevo Testamento. Son días difíciles, hermanos. Y la gente quiere muchas veces respuestas rápidas. Pero cuando hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo contesta solo a través de la Biblia. El número 29, y es el último de estos nombres, es el tentador. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versos 1 y 3, en Marcos capítulo 1, versículo 13, así como en Lucas capítulo 4, verso 2 y verso 13. Y es el verso 13 el que vamos a dar lectura, en donde vemos las tentaciones que presentó Satanás a Jesús. Y vamos a leer el versículo 13. Lucas capítulo 4, versículo 13. La Biblia dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Se da usted cuenta de lo que dice la Biblia? No dice para siempre, dice por un tiempo. Acá hay muchísima enseñanza, amados hermanos, en la fe. El diablo, que presenta las tentaciones y que continuamente le va a dejar por un rato, y después va a estar otra vez y otra vez
Y otra vez, por eso la importancia de mantenerse en oración, en comunión con el Padre Celestial, tener una mente despierta, estar memorizando la palabra de Dios, no para manera intelectual, sino para bajarle al corazón, vivir la palabra y darle la gloria a Dios. Eso es importantísimo en la vida del discípulo. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación viene del griego peiraismos y se traduce al lenguaje actual español como poner a prueba, por experimento, ya sea del bien o por experiencia por el mal. Esta palabra tentación también se interpreta o se traduce como solicitar disciplina o provocación, adversidad. Como tal, se describe como tentación. Juan, fíjese usted, Juan advierte. Vamos a sus cartas. Primera carta de Juan, capítulo 2. Si nosotros leemos en lo que busca Juan capítulo 2, primera carta de Juan capítulo 2, si nosotros leemos Lucas, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás? Jesús estuvo en oración, saturado del Espíritu Santo, hablando con el Padre Celestial. Es puesto a prueba. Llega Satanás, usa la palabra misma, lo provoca, lo incita, lo tienta. ¿Para qué? Para que muestre su poder. A ver, convierte las piedras en pan. Échate a ese despeñadero y tus ángeles no vendrán a tu socorro. Te presento la fama, la popularidad, el éxito, los mejores premios, al mejor cantante cristiano, te presento todo esto. Pero si te arrodillas, me suplicas, me ruegas y al mismo tiempo me lames la mano como un perro. Es como se traduce allí del griego al lenguaje actual español. Te doy la fama, te doy la popularidad, te doy el éxito, pero si me suplicas, si me adoras, si me pides, lamiéndome la mano como un perro, te lo doy. Son exactamente las mismas estrategias que Satanás usó con Dios, con su pueblo y ahora con los hijos de Dios. Bien, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2. Y leamos, por favor, si son tan amables, con atención. Vamos a leer el versículo 15, 16 y 18. Juan también nos advierte que no amemos al mundo ni nada de lo que está en este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el verso 15, dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice la Biblia? El amor del Padre no está en él. Los mismos canales de tentación que le acabo de mencionar, que engañaron a Eva, con que Dios ha dicho, ¿ya viste qué hermoso es? ¿Ya viste la tentación qué hermosa es? ¿Ya viste que la puedes tener? Los mismos canales de tentación que engañaron a Eva y llevaron a Adán a pecar son los que Satanás usó para tentar a Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 2 al 12, que hace un momento leímos. Y son los mismos que ahora usa contra los hijos de Dios. ¿Dónde dice? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida, 3, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Ahí va. Los deseos de la carne, alcohol, drogas, pornografía, sexo, inmoralidad. Los deseos de los ojos, acuérdese, ¿qué son los deseos de los ojos? Pablo escribe en la carta a los romanos que si él no hubiera leído la palabra de Dios, la ley, él no hubiera sabido que la envidia, que el desear otra cosa que no le pertenecía era pecado.
Y resulta que lo que vio Eva lo codició, la codicia. La palabra codicia, el pecado codicia, se menciona en Génesis, se menciona en Proverbios capítulo número 1, se menciona en Romanos y hace énfasis al anhelo, al deseo pervertido de una persona de desear otra cosa, codicia. Tener lo que otro tiene, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo quiero, no importa lo que cueste. La vanagloria de la vida, fama, popularidad, no son de Dios, sino del mundo. Y todo cristiano tiene tentaciones, tiene pruebas, tiene momentos difíciles. Ningún cristiano podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, si no es saturado, si no es gobernado por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Comienza desde la mañana. La búsqueda, Mateo 6:33, la búsqueda sincera del corazón ardiente por estar en la presencia de Dios. No porque me va a dar algo, sino porque estoy con mis ojos espirituales en mi corazón. He visto la necesidad de estar pegado a Dios porque le amo. No puedo hacer nada sin Él. Vivo su palabra, es decir, la guardo. Todo aquel que guarda su palabra, que guarda los mandamientos, dice la palabra de Dios, testifica y el Espíritu Santo que es hijo mío. Entonces, la palabra de Dios, la búsqueda de Dios, el vivir la palabra de Dios, la mortificación de la carne, nos hacen ir cada vez más en excelencia, en esa santificación progresiva, en decirle no al pecado. Cada vez más usted dice, este mundo me enseña mentiras, este mundo me enseña placeres temporales, este mundo me enseña cosas vanas. Hay momentos en los que, Dios mío, ya algún soltero, alguna persona ya no ve ni la puerta, ya tiene las paredes arañadas, lo quieren contratar para texturizar, Dios mío, y usted dice, ¿qué hago? Agárrese de la palabra de Dios. También debemos estar alertas porque habrá muchos anticristos en el mundo. Juan 2:18, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia, o sea, tenemos tentaciones, sí, hermano, pero agárrese del Señor. Hijitos, verso 18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por tanto, regrésate, primera carta de Juan, más bien al capítulo 4, ahí mismo, versículo 1, adelántate tantito. Amados, fíjate lo que dice la Biblia. Primero, satúrate, tu discipulado. El Espíritu Santo te está llevando a conocer lo que hacen sus servidores, lo que hacen lo que no son sus hijos. Ahora, discipúlate. Verso 1 del capítulo 4. No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y amado hermano en la fe, la batalla por las almas de la humanidad continuará hasta que el Señor vuelva. Léase como ejemplo Isaías capítulo 5 y 6. 6 ayes, donde expresa el dolor el Padre Celestial al ir a la viña y en lugar de buscar, de encontrar frutas, uvas hermosas que él había sembrado, que él estaba alimentando, que encuentra uvas de Babilonia. Isaías 5 y 6. Los que se decían cristianos, Dios mío, estaban en el jajaja, jojojo, en lugar de estar sirviendo a Dios, en lugar de postrarse a Dios, en lugar de servir de todo corazón, con todas sus fuerzas en su ministerio para Dios, lo agarraban de cotorreo, lo agarraban como fiesta, ya sabían lo que tenían que hacer. Jesucristo les llamó hipócritas, mentirosos, blasfemos. ¿Qué se debería de hacer? Los jueces estaban corrompiendo, los sacerdotes estaban en inmoralidad, los servidores estaban haciendo lo que les daba su regalada gana. No estaban teniendo temor de Dios. Y eso es indignante. Indignante, amados hermanos en la fe. Y es el Espíritu Santo que está hablando, alertando. Despierta. ¿A quién le dice? Al mundo, a la iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Esto es más serio de lo que usted se imagina.
Con Dios no se juega. En el ministerio no se juega. No puede usted estar con una manita ahí con el dispositivo y con la otra sirviendo a Dios. No, Señor. O de manera total sirve a Dios, o de manera total se rinde a Dios y considera a Dios como lo que es, su Señor y su Dios, o no lo es. No hay términos medios. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y dice primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amados hermanos en la fe, hay una oportunidad. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Primero Dios le habla a la iglesia. Primero Dios le habla a la iglesia. Dios le habla primero a la iglesia. Revisemos nuestra vida, revisemos nuestros motivos, revisemos realmente quiénes somos delante de Dios, no delante del ojo humano, sino realmente quiénes somos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, un tiempo tan especial en el que sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy, Señor, reconocemos que muchos de nosotros hemos fallado en algún área de nuestro servicio, de nuestra vida, y creemos que tú eres fiel y justo, que ya tu sangre nos ha lavado y confesamos nuestro pecado. Gracias porque tú restauras a cada corazón dispuesto a servirte primeramente con su vida, en su trabajo, y darte la gloria siempre. Hoy te alabamos, papito, te damos gracias porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro socorro. Y Señor Jesucristo, gracias porque sigues intercediendo por nosotros. Que todo lo que hagamos, lo que digamos sea para tu gloria. Señor, gracias porque hoy también presentamos a aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y sabemos que tu Santo Espíritu les convence a fin de que reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y hoy en este día es una bendición que usted escuche la palabra de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Y desde ahí, desde su lugar, la invitación es a que usted reconozca que solamente hay un solo nombre en que podamos ser salvos, en Jesucristo nuestro Señor. Y así desde su lugar, junto conmigo, haga esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy reconozco que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias porque tú me has pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Te doy gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la única decisión segura, sabia, con trascendencia eterna. Esta decisión que el Espíritu Santo le ha concedido para recibir a Jesucristo, le hace estar ahora en el libro de la vida. Alguno le dirá, ¿a poco te creíste el cuento de que ya eres salvo? Ninguna palabra, ¿verdad?, es completamente que pueda tener error, sino la Biblia se interpreta por sí mismo y la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que a todos aquellos que confesaron a Jesucristo como su Señor y como su Dios, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que usted ahora es nueva criatura, de modo que las cosas viejas pasaron. Le invitamos a que estudie el Evangelio de Juan, que estudie los diferentes programas que hay entre semana referentes al mensaje de salvación que ofrece este ministerio de Vida Nueva para el Mundo. Bueno, pues
A nombre de Vida Nueva para el Mundo, del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral, así como cada uno de los que pertenecen a este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación